Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Has sentido alguna vez que una promesa de Dios estaba tan lejos que parecía imposible de alcanzar? ¿Y si te dijera que Sara, la mujer que venció la esterilidad y el desprecio, guardaba en su interior un secreto espiritual capaz de convertir hoy tu espera en un milagro inesperado, despertando esperanza, veneración y la certeza de que el Señor sigue cumpliendo sus promesas? Existe un poder oculto en la fe paciente y en la oración perseverante que muy pocos conocen. Un soplo del Espíritu que puede cambiar el rumbo de una historia cuando todo parece perdido. Hoy entrarás conmigo en un lugar silencioso donde antiguas heridas reciben respuesta y promesas dormidas comienzan a moverse. Revelaré señales, abriré puertas y mostraré claves espirituales que pueden transformar tu realidad emocional, familiar y espiritual. Reflexión breve. La esterilidad de Sara no fue solo un problema físico, fue un horno que purificó su fe, una prueba que agrandó su esperanza y una pasarela hacia el cumplimiento del propósito divino. Cuando la promesa se demora, muchas veces Dios está trabajando en algo mucho mayor de lo que podemos ver. Ese retraso puede llevarnos por dos caminos: la resignación desesperada o la fe que clama y permanece. ¿Qué camino elegirá tu corazón esta noche? A lo largo de los próximos minutos escucharás enseñanzas bíblicas, meditaciones y preguntas intencionadas que tocarán lo más íntimo de tu vida. Habrá momentos de misterio, interrogantes que plantaré en tu mente y que solo responderé al avanzar en este viaje espiritual. Prepárate para descubrir el origen de la promesa dada a Abraham y Sara, la actitud que sostuvo a Sara en la prueba, el papel del risa y del milagro, y cómo aplicar esa misma fe a tu situación presente. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la llave para desbloquear una bendición en tu vida. Antes de comenzar la oración y el estudio, te invito a dejar un comentario corto relacionado con este tema como acto de compromiso con tu fe. Comenta ahora la frase paz en Cristo y agrega una palabra que represente tu necesidad. Por ejemplo, paz en Cristo de esperanza. Al comentar te estás posicionando delante del cielo. Es un gesto sencillo que muestra al Señor que deseas caminar hasta el final de esta revelación. Si das me gusta, ayudarás a que YouTube muestre este mensaje a más corazones necesitados, colaborando para que otros sin iglesia cercana o sin consuelo encuentren consuelo y esperanza. Gracias por este acto de generosidad espiritual. Hoy puedes sentirte orgulloso, porque formarás parte de un canal que siembra fe. Suscríbete y activa las notificaciones. Estar suscrito es una señal de fidelidad a lo que Dios está hablando aquí. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual cuando no tienen una iglesia cerca. Por eso necesito que participes desde el principio, comentando paz en Cristo antes de cada estudio, como sello de tu presencia y compromiso. Ahora comenzaré el estudio sobre Sara, su contexto, su dolor, su esperanza y las prácticas espirituales que nos dejó. Cada enseñanza estará conectada a la anterior, y lo que aprenderás en la siguiente parte preparará tu corazón para recibir la revelación que Dios quiere darte hoy. Sara, la espera que cultivó la fe. Sara no fue solo una mujer que venció la esterilidad. Su vida es un mapa espiritual que enseña cómo la espera, la purificación y la fidelidad a la promesa de Dios se entretejen para producir el milagro. Esta reflexión invita al oyente a verse reflejado en la espera de Sara y a descubrir prácticas espirituales y actitudes del corazón que abren puertas al cumplimiento divino. Desde el silencio de una tienda en medio del desierto, la historia de Sara se convierte en espejo de tantas almas que claman a Dios desde la ausencia y la herida. Imagina su vida, años marcados por la ausencia de un hijo, por la burla social, por la sensación de vacío frente a una promesa que parecía dormida. Esa espera no fue un simple tiempo cronológico. Fue un laboratorio donde Dios forjó en Sara una fe que no se mide por resultados inmediatos, sino por resistencia y esperanza en medio de la prueba. Tú que estás escuchando posiblemente conoces esa espera. Tal vez no sea una casa que falta ser erguida, sino una promesa que amarga tu noche. Tal vez sea una oración que no ha tenido respuesta. Sara nos enseña que la espera puede ser fertilizante para la fe cuando aprendemos a esperar de manera santa.
La primera enseñanza que extraemos de Sara es la dignidad de la espera activa. Esperar no es permanecer pasivo ni resignado, es mantener el altar encendido, ofrecer diariamente la fragancia de la oración y la alabanza, aunque no veas aún el humo de la respuesta. Sara no se deshizo en quejas eternas. Su vida siguió, caminó junto a Abraham, participó del llamado divino y sin embargo, dentro de ese caminar, preservó la promesa como una joya en lo más íntimo de su ser. Esto exige de nosotros una disciplina espiritual, palabras de fe que renueven el espíritu cada mañana, acciones pequeñas que declaren confianza y una resistencia frente a la amargura que quiere arrebatar la esperanza. La segunda enseñanza es la transformación del corazón en el horno de la prueba. La esterilidad en la narrativa bíblica funcionó como ese fuego que elimina lo inútil y refina lo valioso. Para ti la prueba puede parecer injusta. Sin embargo, en el propósito divino aparece como proceso de moldeado. Sara fue purificada en su interior. Sus expectativas, sus miedos y sus falsas seguridades fueron confrontadas por la promesa que no pedía explicaciones humanas. Mientras la carne se agitaba, el espíritu aprendía a descansar en Dios. Aquí hay una invitación práctica. Cuando la angustia te visite, busca la intimidad con Dios más que la respuesta inmediata. Deja que el Espíritu haga en ti un trabajo más profundo que la simple solución de un problema. La tercera enseñanza se sitúa en la dinámica de la risa y la incredulidad. El nombre Isaac, él se reirá, encierra un misterio teológico. La risa aparece en la historia como reacción humana ante lo imposible, pero se transforma en símbolo de alegría profética cuando la promesa se cumple. Sara rió en un primer momento, una risa que contenía duda y humanidad. Pero esa misma risa se tornó canto cuando la promesa se manifestó. No condenemos la risa inicial. Entendamos que el camino de la fe admite falibilidad humana y que Dios convierte nuestra incredulidad en testimonio. Para el oyente, esta lección libera de la culpa. Si alguna vez dudaste, Dios puede usar esa duda para escribir una historia de victoria mayor. La cuarta enseñanza tiene que ver con la alianza y la identificación con el propósito de Dios. Sara no actuó en soledad espiritual. Su fe estaba enraizada en la promesa hecha a Abraham, en el pacto que trascendía su capacidad humana. Esto nos muestra que las promesas de Dios muchas veces llegan en contexto de un llamado mayor, ser parte de una historia que impacta generaciones. Por eso, tu propia espera no se circunscribe a un beneficio personal. Si Dios cumple contigo, será para el bien de otros también. Cultivar una visión más amplia de la promesa te ayudará a mantener la esperanza cuando la respuesta tarda, porque comprenderás que formas parte de un plan mayor y eterno. La quinta enseñanza es la práctica de la intercesión humilde. Sara y Abraham recibieron promesa, pero la narrativa bíblica nos deja ver a una pareja que también vivió tensiones humanas, decisiones precipitas y reacomodos dolorosos. No fueron héroes perfectos, fueron instrumentos disponibles que a pesar de sus errores cooperaron con la gracia divina. Esto nos conduce a una práctica espiritual concreta: interceder por nuestra promesa sin arrogancia, con humildad y disposición a aprender del proceso. Levanta una oración que acepte corrección, que pida entendimiento y que no se cierre en la autocompasión. La sexta enseñanza alumbra el valor de la esperanza profética. La promesa a Sara no fue una posibilidad vaga, fue un decreto divino que pedía fe para manifestarse. La esperanza profética consiste en declarar la palabra de Dios sobre la situación, aun cuando las circunstancias contradigan la declaración. Sara no poseyó la evidencia inmediata, pero sostuvo la palabra. Hoy te convoco a declarar lo que Dios dijo sobre ti. Profetiza con voz de fe, aunque el entorno te contradiga. Esa voz, repetida con coherencia espiritual, posee fuerza para reordenar los hechos visibles. La séptima enseñanza se orienta hacia la paciencia transformadora. La paciencia que agrada a Dios no es resignación ni quietud estéril, es resistencia en la espera, acompañada de crecimiento interior. Sara vivió el tiempo como oportunidad para madurar en su comunión con Dios. Para que tu espera no te consuma, hazla fructificar. Lee las Escrituras con corazón expectante, participa de la comunión fraterna, sirve donde puedas, y permite que la paciencia te haga más parecido a Cristo. La octava enseñanza revela la función del testimonio generacional. La promesa cumplida con Isaac no quedó encerrada en una experiencia privada, se convirtió en herencia espiritual para las generaciones futuras. Cuando Dios responde a tu espera, su propósito suele ser múltiple: restauración personal y testimonio para otros. Por eso vive tu historia con conciencia del legado que dejarás. Tu perseverancia y tu fe pueden ser semilla para otros que aún esperan. La novena enseñanza es práctica y pastoral, gestos de fe concretos que imitaban la obediencia de Sara. No se trata de recetas mecánicas,
sino de movimientos del corazón que muestran confianza. Estos gestos incluyen el reconocimiento diario de la promesa en oración, el cuidado del hogar espiritual, la participación en la vida de la iglesia, la palabra de bendición sobre los que te rodean y la generosidad aún en tiempos de prueba. Cada uno de estos actos encarna la confianza en el mañana que Dios ha prometido. La 10ª enseñanza apunta a la reconciliación entre la promesa y la imperfección humana. Sara cometió errores, como todos. Sin embargo, su historia demuestra que la imperfección no anula la promesa divina cuando hay arrepentimiento, humildad y perseverancia. No permitas que la culpa por decisiones pasadas cierre las puertas del porvenir. En lugar de eso, vuelve al Señor con un corazón contrito y continúa caminando en fe. La 11ª enseñanza subraya la invitación a la gratitud anticipada. Antes de ver a Isaac en sus brazos, Sara ya estaba siendo llamada a contemplar la promesa. Parte del acto de fe es agradecer por lo que Dios hará. Cultivar gratitud anticipada cambia la perspectiva ante la espera y crea un ambiente espiritual propicio para el milagro. Practica hoy el arte de dar gracias por la bendición que vendrá y observa cómo tu corazón se alinea con la fidelidad divina. Finalmente, este tópico te convoca a una acción concreta. Escribe tu promesa en una carta que guardarás en un lugar sagrado. Léela cada día en oración y termina con una palabra de bendición que profetice su cumplimiento. Hazlo con reverencia, con lágrimas si aparecen, pero con una convicción renovada de que Dios cumple. No te compares con la perfección de otros relatos. Considera a Sara como una hermana en la fe que aprendió, en la fragilidad, a sostener la promesa. Que la historia de Sara te inspire a transformar tu espera en culto, a ver cada día como una preparación para la respuesta divina. Mientras caminas en esa dirección, mantén encendida la expectativa humilde, entrega tus miedos y permite que Dios obre en lo profundo. La promesa puede tardar, pero el Dios de la promesa es fiel, y cuando Él obra, su obra supera la imaginación humana. La promesa en la tienda, el pacto que sostiene la espera. En la tienda donde Sara vivió, escuchamos más que telas y pasos. Escuchamos el eco de una promesa que fue pronunciada sobre su vida y sobre la suya en conjunto con Abraham. Este bloque explora cómo el pacto divino se convierte en columna vertebral de la esperanza, cómo la conciencia de ser parte de una alianza transforma la espera en resistencia santa, y qué prácticas espirituales concretas pueden ayudar al oyente a anclar su vida en ese mismo pacto para que la promesa no se desvanezca ante la prueba. La narrativa bíblica nos presenta a Sara y Abraham como los depositarios de una palabra que trasciende la biología y la circunstancia. El pacto. El pacto no era una simple promesa aislada, era un entramado de realidades espirituales, morales y generacionales que aseguraba que el propósito de Dios se cumpliría más allá de las fallas humanas y de la infertilidad del cuerpo. Para Sara, vivir bajo pacto significó aprender a interpretar su tiempo a la luz de una fidelidad divina que no depende de la respuesta inmediata. Para ti, oyente que quizás cargas una espera larga y dolorosa, esta lección es fundamental. Tu situación actual no define la validez ni la extensión de la promesa. El pacto es una dimensión superior donde Dios sostiene y prepara lo que Él ha dicho. Primer punto. Entender la naturaleza del pacto. El pacto bíblico es un acuerdo divino que genera obligación de parte de Dios y llamada a respuesta de parte del ser humano. Pero en la experiencia de Sara quedó claro que la garantía del pacto no se mide en certeza humana, sino en la fidelidad soberana de Dios. Reconocer esto te libera de la ansiedad por controlar cada detalle. Al mismo tiempo te convoca a una vida coherente con lo que el pacto exige: fe, obediencia y santidad. Si la promesa es una semilla plantada por Dios, el pacto es la tierra santa que la guarda. Por eso hace falta cultivar esa tierra con prácticas que sostengan el crecimiento espiritual. Oración regular, confesión sincera, ayuno que clarifique el corazón y comunión fiel con la comunidad de creyentes. Segundo punto, la identidad pactal como antídoto para la desesperación. Cuando Sara enfrentó la burla y la incapacidad natural para concebir, su identidad seguía anclada en la promesa hecha por Dios. Ella no fue definida solamente por su infertilidad, fue definida por la palabra pronunciada sobre su linaje. Para el oyente, aprender a hablar desde la identidad que Dios le dio, no desde la falta ni desde la herida, es un ejercicio práctico que modifica la manera de esperar. Hoy te invito a practicar declaraciones de identidad. Repite en voz alta quién eres en el pacto, no como mera repetición, sino como reprogramación espiritual. Di: soy heredero de la promesa, soy parte del propósito eterno de Dios. Mi espera está cubierta por la palabra del Señor. Esta práctica, repetida con reverencia y fe, ordena el espíritu y atenúa la angustia. Tercer punto, las señales del pacto en la vida cotidiana.
El pacto no siempre se revela con rayos o visiones. A menudo se evidencia en detalles sutiles, puertas que se abren, encuentros providenciales, palabras que llegan en momentos precisos, coincidencias que solo se explican por la mano de Dios. Sara experimentó lo sobrenatural, pero también vivió el caminar cotidiano que confirmaba la promesa, la hospitalidad, los viajes, la relación con Abraham. Para no perder la sensibilidad, te propongo llevar un diario de pacto. Escribe los pequeños favores, las confirmaciones aparentemente insignificantes, las súbitas respuestas a tus oraciones. Con el tiempo verás un tejido claro que demuestra que el pacto actúa incluso cuando la respuesta mayor tarda en manifestarse. Cuarto punto, la obediencia humilde como combustible del pacto. La historia de Sara nos enseña que la fidelidad proactiva alimenta la consumación de la promesa. No se trata de obras para ganar el favor de Dios, sino de acciones que reflejan confianza y apertura a la dirección divina. Haz ejercicios prácticos. Identifica una pequeña obediencia que tengas pendiente, una reconciliación, un testimonio, una decisión ética, y cúmplela como acto de lealtad al pacto. Cada gesto de obediencia es como encender una lámpara en la tienda. Aumenta la visibilidad espiritual y hace que la presencia de Dios se sienta más cercana. Quinto punto, las sombras del pacto. Dudas, celos y comparaciones. Incluso bajo la promesa, Sara enfrentó emociones humanas difíciles. En algunos momentos la narrativa revela decisiones impulsivas y poco prudentes. Esto sirve de advertencia. Ser hijo del pacto no nos vuelve inmunes a la fragilidad. Por eso es vital tener una práctica de rendición continua. Cuando surgen dudas, tráelas a la oración. Cuando la comparación te ciega, recuerda que cada camino es singular. Cuando el miedo intenta corroer la esperanza, nombra la promesa y recuerda la fidelidad pasada. La comunidad también juega un papel corrector y acompañante. No te aísles en la lucha. Permite que hermanos y hermanas te sostengan. Sexto punto, la interdependencia en el pacto. El pacto de Abraham y Sara no fue individualista. Fue un pacto que configuró una familia, un pueblo y una línea de bendición. Esto nos enseña que muchas promesas se cumplen en el marco de la interdependencia espiritual. Busca espacios donde tu promesa pueda ser sostenida por otros. Grupos de oración, ministerios de intercesión y amistades que te acompañen. Cuando la promesa parece flaquear, la voz de otros creyentes sosteniéndote puede ser el instrumento que restaure tu ánimo y te recuerde que no estás solo. Séptimo punto, la paciencia del pacto y el tiempo de Dios. Vivir bajo pacto implica aceptar el tiempo del Señor, que no siempre coincide con el reloj humano. La paciencia pactal no es resignación, es confianza activa en el calendario divino. Para cultivar esta paciencia, practica ejercicios concretos. Establece rituales semanales de agradecimiento por la promesa. Cada mes, renueva la palabra sobre tu vida. Cada año, repasa el diario del pacto para ver el progreso espiritual. Estas prácticas te ayudan a dejar de medir la promesa solo por resultados visibles y a aprender a valorarla por su proceso formativo. Octavo punto, la oración como lenguaje del pacto. La calidad de tu espera está estrechamente ligada a la calidad de tu oración. Pide con precisión, declara con convicción y guarda silencio para escuchar. Sara y Abraham vivieron una espera comunicada al cielo. Su oración no fue ruido, fue confidencia con el Dios que cumple. Te convoco ahora a un ejercicio. Escribe 3 frases cortas que resuman la promesa que llevas en el corazón y repítelas en oración cada mañana, pidiendo al Señor que te conserve en la fidelidad del pacto. Noveno punto, símbolos y memorias que sostienen la fe. En la tradición bíblica, los pactos a menudo tienen señales visibles, altares, circuncisión, recuerdos. Tú también puedes crear símbolos que recuerden la promesa. Una piedra en un lugar especial, una carta guardada en tu Biblia, una canción que represente la promesa. Estos signos actúan como anclas que vuelven tu mente a la palabra de Dios cuando la tormenta quiere distraerte. Décimo punto, vindicación del pacto en la confesión y el testimonio. Cuando la promesa se cumple, la historia se convierte en testimonio y vindicación del pacto. Sara pasó de la espera a la alabanza y su historia se integró al relato de la fe para generaciones. Vive tu esperar con esa visión. Prepara ya tu testimonio de gratitud y comparte lo que Dios haga. La futura alabanza dará sentido al presente sufrimiento y conectará tu vida con el propósito mayor de edificar a otros. Acción práctica final. Hoy, escribe la frase que represente tu promesa en una tarjeta y colócala en un lugar visible en tu casa. Cada vez que la veas, haz una breve oración de 30 segundos, declarando que confías en la fidelidad de Dios y que aceptas ser moldeado mientras esperas. Hazlo con consistencia durante 30 días y observa cómo tu corazón se alinea al ritmo del pacto.
Concluimos recordando que el pacto no elimina la espera, transforma la espera en una forma de vida. Sara no sostuvo la promesa por fuerza humana, sino por la convicción de que Dios honra su palabra. Aprende a vivir en la tienda del pacto. Allí se oye la voz divina, se forja la paciencia santa y se comienza a reconocer las primeras señales del cumplimiento. Sigue alimentando esa promesa con oración, obediencia y comunidad, y mantén tu mirada fija en el Dios que es fiel a su pacto. La oración en la noche de la promesa. Cómo Sara aprendió a hablar con Dios en la espera. En la oscuridad de muchas noches, Sara enfrentó la soledad, la incertidumbre y el peso de una promesa que no se manifestaba a simple vista. Fue en esos momentos íntimos donde su relación con Dios se volvió práctica y transformadora. Este bloque explora la oración como el canal que sostuvo su fe, las modalidades de oración que fortalecen el alma en la espera y herramientas espirituales para que el oyente transforme sus noches de angustia en encuentros con la presencia divina. Cuando pensamos en Sara, a menudo imaginamos su risa o la alegría final de un hijo que llegó en edad avanzada. Sin embargo, entre esos hitos hubo innumerables noches donde la oración fue el aliento que evitó la desesperación. La oración de Sara no fue solamente una repetición de frases, sino una práctica que combinó memoria de la promesa, confesión honesta y entrega serena. Para alguien que hoy carga una promesa pendiente, la noche suele ser el tiempo donde las preguntas se multiplican. ¿Por qué tarda Dios? ¿Por qué sufre? Sara nos enseña que la noche puede transformarse en un santuario si aprendemos a usarla como espacio de conversación íntima con el Señor. Primera clave: la oración que recuerda la palabra. En la tienda, la memoria de la promesa era una estructura que sostenía la oración. Cuando las dudas asaltaban, recordar la palabra dada, aquella declaración divina que profetizó descendencia, reorientaba el corazón de Sara. Para practicar esto hoy, te propongo un ejercicio. Cada noche, antes de dormir, repite en voz baja la promesa que llevas, con 3 detalles breves. ¿Quién te la dio? Dios. ¿Qué dijo y qué esperas? Esta práctica no es mágica. Reconfigura tu mente y tu espíritu para escuchar desde la fidelidad de Dios, no desde el temor humano. Segunda clave: la oración honesta que permite la vulnerabilidad. Sara no permaneció siempre en la postura de la mujer perfecta sin fisuras. La Escritura deja entrever su humanidad. La oración honesta incluye lágrimas, preguntas y a veces el reclamo al cielo. No tengas miedo de traer tu frustración a la presencia de Dios. En la noche, cuando nadie más te escucha, habla con transparencia. Confiesa tu cansancio, reconoce tu impotencia y permite que la compasión divina llegue a tu corazón. Este acto de sinceridad rompe el autoengaño y te coloca en posición de ser restaurado. Tercera clave: la oración expectante que combina fe y silencio. No toda oración requiere palabras abundantes. Muchas veces el mayor acto de fe es quedarse en silencio para escuchar. Sara experimentó momentos donde la fe fue esperar la intervención sin forzar la respuesta humana. Practica la oración expectante. Después de declarar la palabra, guarda unos minutos de silencio total, permitiendo que tu alma reciba lo que el Espíritu quiera traer. Este silencio no es vacío, es receptáculo donde la voz de Dios puede susurrar revelación y consuelo. Cuarta clave: la oración comunitaria y la intercesión. Aunque la historia de Sara es íntima, la espera no fue únicamente una experiencia solitaria. La relación con Abraham y la comunidad circundante influyeron en su vida. Buscar la oración de otros no es signo de debilidad, es sabiduría espiritual. Comparte tu carga con un hermano de confianza, participa en un grupo de oración o pide a una iglesia que interceda. La intercesión comunitaria multiplica la fe y muchas veces actúa como instrumento para acelerar el cumplimiento de la promesa. Quinta clave: la liturgia personal de la noche. Sara pudo haber tenido rituales sencillos que anclaban su corazón. Una canción, la lectura de una promesa escrita, el encendido simbólico de una lámpara o la repetición de una declaración. Te invito a crear una liturgia nocturna personal. Escoge una lectura bíblica breve ligada a tu promesa, una frase de declaración y un tiempo de alabanza de pocos minutos. Repetir esta liturgia cada noche crea un ritmo espiritual que forma el alma y establece una expectativa divina. Sexta clave: la oración que transforma la identidad. La práctica constante de traer la promesa a la noche reconfigura la manera como te ves a ti mismo. Sara, aunque marcada por la esterilidad, llegó a reconocerse como portadora de la palabra de Dios para las naciones. Tú también puedes moldear tu identidad a través de la palabra que proclamas en la noche. Soy heredero de la promesa, mi vientre será bendecido, o la declaración que corresponda a tu situación. No se trata de vanidad, sino de asumir la verdad proclamada por Dios sobre tu vida. Séptima clave: el valor de la perseverancia en la oración.
No existen atajos espirituales que sustituyan la constancia. Sara vivió una espera prolongada y, sin embargo, su perseverancia la llevó al cumplimiento. Establece un compromiso, una hora semanal dedicada a la búsqueda intensa, 20 minutos diarios de oración centrada en la promesa o un tiempo mensual de ayuno y oración. Lo importante es que el hábito se sostenga en el tiempo. La constancia construye una fuerza espiritual que prepara el terreno para lo sobrenatural. Octava clave: la oración que reubica el deseo bajo la voluntad de Dios. La petición no debe ser una demanda caprichosa, debe alinearse con la voluntad del Padre. En la noche pregunta al Señor si tu petición corresponde a su propósito mayor. Si la respuesta requiere cambio de rumbo, pídele gracia para ajustarte. A veces la promesa que anhelas necesita ser redimensionada para encajar en el plan eterno. La oración sincera te permitirá entender y aceptar la dirección divina. Novena clave: la oración como acto de guerra espiritual. En muchas circunstancias, la espera se ve amenazada por ataques de miedo, incredulidad o tentaciones que buscan socavar la fe. Sara derrotó silencios y humillaciones manteniendo su mirada en la promesa. Aprende a orar en términos de guerra espiritual. Declara la autoridad de Cristo sobre las mentiras, rompe pactos de desánimo y proclama la verdad bíblica sobre tu situación. Usa la Escritura como espada en tu oración. Dice la palabra en voz alta contra la duda y la desesperanza. Décima clave: la oración de gratitud anticipada. Antes de que Isaac naciera, la fe de Sara ya contenía la capacidad de transformar la duda en alabanza. Practica la gratitud anticipada. Agradece como si la promesa ya estuviera en proceso de cumplirse. Esta gratitud no es ilusoria, es una postura espiritual que prepara tu corazón para recibir. Disminuye la angustia y amplifica la esperanza. Acción práctica final. Esta noche, escribe en un papel la promesa que llevas y colócala al lado de tu cama. Antes de dormir, realiza la liturgia personal de 3 pasos. Recuerda la promesa en voz alta, entrega tu anhelo con honestidad y guarda 5 minutos en silencio expectante. Repite esto durante 30 noches seguidas. Observa cómo cambia tu experiencia nocturna y cómo tu fe gana profundidad. Concluimos este bloque recordando que la noche puede ser aliada, no enemiga, de la fe. Sara transformó sus noches en espacios donde la promesa se mantenía viva. Ella habló con Dios, lloró, rió en secreto y sostuvo la palabra cuando la evidencia humana decía lo contrario. Si te preparas para orar con constancia, honestidad y expectación, tu espera también puede convertirse en la antesala de un milagro. La que decidió obedecer. El gesto que cambió el destino de Sara. La historia de Sara no se sostiene únicamente en la promesa verbal de Dios ni en la espera paciente. También descansa en una fe que tomó decisiones concretas, actos de obediencia que, aunque pequeños o imperfectos, fueron canales por los cuales la gracia divina fluyó hasta la manifestación del milagro. Este bloque explora cómo la obediencia práctica de Sara, su respuesta en actos y decisiones cotidianas, se convirtió en un motor espiritual que transformó la espera en cumplimiento. Muestra cómo el oyente puede convertir su fe en actos que configuren el camino para que la promesa se despliegue en su vida, ofreciendo ejemplos concretos, ejercicios espirituales, advertencias sobre la obediencia malentendida y una invitación a vivir una obediencia que respira dependencia y no legalismo. Desde el primer día en que la palabra prometida llegó al corazón de Abraham y Sara, la escena que se desplegó no fue la de 2 estatuas inmóviles, sino la de una pareja en movimiento, caminando, alojándose, recibiendo huéspedes, tomando decisiones domésticas y espirituales que, acumuladas, fueron tejido de obediencia en el que Dios pudo obrar. La obediencia de Sara no fue una obediencia milagrosa y espectacular en todos sus momentos. Tuvo fallos, dudas y reacciones humanas. Sin embargo, su historia nos enseña que la obediencia cotidiana, humilde y repetida, es a menudo el conducto por el cual lo sobrenatural entra en lo natural. Primera reflexión. Obedecer antes de ver es un acto de credibilidad. A menudo la fe auténtica no espera a que los signos externos confirmen la palabra. Decide creer y actuar en consonancia con la promesa. Sara vivió décadas bajo la palabra de que tendría descendencia. Su existencia cotidiana, su modo de ser esposa, su fidelidad en la tienda, su participación en el llamado familiar, mostró que su vida fue orientada por una credibilidad que no necesitaba evidencia inmediata. Para el oyente, este es un llamado práctico. Identifica una acción consistente con la promesa que Dios te ha dado y hazla aun cuando no veas el resultado. Puede ser una decisión de perdón, un compromiso de servicio, una ofrenda de fe o un gesto concreto de confianza que declare ante el cielo: yo creo y obedezco. Segunda reflexión. La obediencia redimensiona la voluntad. No se trata de mecánica religiosa,
es transformación del deseo interior. Cuando Sara obedecía la llamada de vivir en la tienda, cuando participaba de las decisiones de Abraham, o cuando mantenía la adoración y la guardia del pacto, su voluntad fue sutilmente redirigida de la desesperación hacia la esperanza. La obediencia, entonces, no anula la libertad humana, sino que la alinea con la voluntad divina. Para practicarlo, el oyente debe comenzar por pequeños ajustes, dejar una queja que se repite, renunciar a una conducta que alimenta la duda, cambiar una frase de idioma interior negativa por una afirmación bíblica. Esos pequeños reajustes son actos de obediencia que ordenan el corazón. Tercera reflexión: obediencia y discernimiento. La obediencia sin discernimiento puede convertirse en obstinación o incluso en actos que no provienen de Dios. La narrativa de Sara admite momentos de error humano. Por eso enseñamos a discernir. Obedecer implica escuchar la voz del Señor con claridad, no seguir impulsos ni interpretaciones humanas precipitadas. Practica el discernimiento en la oración. Antes de actuar, presenta tu intención a Dios. Busca confirmación en la Escritura, en la paz interior y en la sabiduría de hermanos maduros. La fidelidad responsable es obediencia guiada por la comunión con Dios. Cuarta reflexión: obediencia visible, impacto invisible. Muchos actos de obediencia pasan desapercibidos para los ojos humanos. Una palabra de aliento en un día difícil, una acción de justicia, un gesto de servicio anónimo. Estos actos son semillas espirituales que germinan en el lugar que no vemos. Sara, en su cotidianeidad, sembró una fidelidad que luego floreció en la tierra de la promesa. Para ti, no desestimes lo pequeño. Cada acción moldeada por la fe es una ofrenda que altera la atmósfera espiritual alrededor tuyo y de tus generaciones. Quinta reflexión: obediencia que rehúye la perfección exhibicionista. La Biblia no nos presenta a Sara como una heroína sin defectos. Por el contrario, la honestidad del relato nos muestra su humanidad. La obediencia cristiana no debe convertirse en un escaparate para la vanidad espiritual. Obedecer es muchas veces esconder la obra de gracia en la sencillez de un hogar, en una reconciliación íntima, en la entrega callada del corazón. Aprende a obedecer sin buscar aplausos humanos. Que tu recompensa sea la confirmación de Dios. Sexta reflexión: la obediencia como disciplina del cuerpo y del espíritu. La espera activa implica disciplina. Dedicar tiempo a la oración, a la lectura, a la disciplina del pensamiento. Sara no se aisló en un pietismo vacío. Desarrolló una vida que integró lo espiritual y lo cotidiano. Para transformar tu fe en actos, establece rutinas claras, momentos de lectura bíblica, horas de oración específicas, actos semanales de servicio. La obediencia practicada en la rutina crea un carácter que se vuelve resistente a la desesperanza. Séptima reflexión: obediencia en la relación con el otro. La historia de Sara y Abraham también es historia de interacción humana. Decisiones compartidas, tensiones, momentos de gracia y de prueba. La obediencia puede manifestarse en cómo cuidamos a quienes nos rodean. A veces la promesa de Dios llega a través de otra persona y la forma en que respondemos a esa relación puede ser la llave que abre la bendición. Considera hoy tu actitud en la familia, en la iglesia y en tus relaciones. ¿Estás obedeciendo al llamado de amar, de servir y de ser un instrumento para la edificación del otro? Esa obediencia relacional es parte del camino hacia la manifestación del propósito divino. Octava reflexión: gesto de obediencia que rompe la lógica humana. En ocasiones Dios pide actos que parecen contrarios a la razón. Sara tuvo que sostener una promesa que desde la perspectiva humana era absurda por su edad. Obedecer una dirección divina puede requerir dar un paso que contradice la lógica inmediata. Ese paso, sin embargo, es el que activa lo sobrenatural. Invito al oyente a identificar una acción que, conforme a la palabra recibida, parezca poco racional pero espiritualmente congruente, y dar ese paso con confianza y humildad. Novena reflexión: la obediencia y la transformación emocional. Obedecer influye en el paisaje interior. Disminuye la ansiedad, aumenta la paz y permite que el espíritu actúe con mayor libertad. Sara, mientras obedecía la fidelidad al pacto, fue cambiando su memoria afectiva. Lo que antes era dolor y afrenta fue gradualmente resignificado por la esperanza. En tu vida, la obediencia diaria produce un efecto acumulativo. Con el tiempo, las acciones moldean la emoción y la emoción sostiene nuevas acciones. Décima reflexión: la obediencia que invita a la alabanza anticipada. Aún antes del cumplimiento visible, la obediencia sana tiene lugar para la gratitud. Sara pasó de la risa de incredulidad a la risa que celebra. Su obediencia la llevó a una postura de alabanza que anticipaba la realidad prometida. Practica hoy la acción de agradecer por la promesa como parte de tu obediencia. Canta. Escribe una carta de gratitud dirigida al Señor
Ofrece una palabra de alabanza aún en la noche de la espera. Acciones prácticas concretas para activar la obediencia en tu vida. Inspiradas en la vida de Sara, elige un gesto semanal de obediencia. Puede ser visitar a alguien necesitado, reparar una relación o involucrarte en un ministerio. Hazlo sin buscar reconocimiento y anota en tu diario espiritual cómo te sientes después de cumplirlo. Establece una declaración de obediencia diaria. 3 frases que resuman cómo decidirás actuar conforme a la promesa cada día. Ejemplo: hoy hablaré palabra de fe. Hoy perdonaré. Hoy sembraré con generosidad. Repite esas frases en voz alta cada mañana. Practica una obediencia visible. Realiza un acto que simbolice tu confianza. En la promesa, plantar una semilla en una maceta, con la promesa escrita en la tarjeta colocada junto a ella. Y cuida esa planta como recordatorio físico de tu compromiso con la palabra de Dios. Busca rendición y rendición mutua. Comparte una decisión de obediencia con un hermano maduro para que sean responsables uno del otro. La rendición comunitaria fortalece la fidelidad. Haz un examen de obediencia mensual. Revisa tu diario. Evalúa tus acciones y pide al Espíritu que te muestre áreas donde necesitas reajustar tu conducta para alinear tu vida con la promesa. Advertencias contra una obediencia mal entendida. La obediencia no es legalismo ni autojustificación. No pretende comprar la bendición con obras. Tampoco se convierte en acusación hacia quienes sufren sin ver resultados. Muchos fieles obedecen y atraviesan pruebas. La enseñanza es llamar a una obediencia humilde, que reconoce la gracia como origen y que actúa por amor y confianza, no por miedo o necesidad de imagen espiritual. Cierre de este bloque. La obediencia de Sara fue un lenguaje que habló a la fidelidad de Dios. Sus actos cotidianos, su disposición a vivir bajo el pacto y sus decisiones prácticas fueron parte del camino que condujo a la manifestación de Isaac. Tú puedes, hoy, transformar tu espera convirtiendo la fe en obediencia, en decisiones visibles, en actos humildes y constantes que pavimenten el terreno para la promesa. No subestimes el poder de un gesto repetido por amor a Dios. Lo que parece pequeño a los ojos humanos puede ser la llave que activa el cumplimiento divino. Continúa en camino, conviértete en hacedor de la palabra y observa cómo la obediencia paso a paso abre la puerta de lo imposible. El nombre que despierta risa, de la incredulidad a la confesión de esperanza. Sara y el significado del nombre en el jardín de la promesa. La historia de Sara contiene una palabra que resuena con fuerza teológica y pastoral. Isaac, él se reirá. Y ese gesto del nombre revela una dinámica profunda entre la risa humana y la risa profética de la promesa cumplida. Este bloque explora cómo la risa de Sara transita desde la incredulidad hasta la confesión jubilosa, cómo el significado del nombre actúa como linterna que ilumina el proceso de la fe, y qué prácticas espirituales pueden ayudar al oyente a transformar la duda en una declaración de esperanza que reordene su interior y atraiga la fidelidad de Dios. En la narrativa bíblica, los nombres nunca son casuales, son compendios de historia, memoria y destino. Decir Isaac es pronunciar una promesa hecha carne y voz. La risa inicial de Sara, susurrada entre sorpresa, incredulidad y hasta cierto desdén, es una reacción humana ante lo improbable. Sin embargo, la misma risa se convierte en testimonio cuando la promesa cobra vida. La que antes era signo de duda pasa a ser símbolo de la alegría que brota de la fidelidad divina. Para muchas personas que hoy sienten la ausencia de aquello que han pedido a Dios, esta transición de la risa humana a la risa de alabanza es un mapa práctico y espiritual que deben aprender a recorrer. Primera sección. Entender la risa en su contexto humano y espiritual. La risa de Sara nace de una tensión entre lo natural y lo sobrenatural. Es voz de sorpresa frente a lo que excede la lógica humana. No es apropiado moralizar la risa como pecado absoluto. La Escritura registra la humanidad en sus reacciones más crudas y a la vez en su eventual transformación. Para el oyente, la primera invitación es aceptar su propia reacción humana sin autoacusación paralizante. Si alguna vez te reíste ante una promesa por considerarla imposible, permite que esa risa sea punto de partida, no de condena. La transformación espiritual no borra la memoria de la risa, la resignifica. Segunda sección. La teología del nombre como profecía. En el Antiguo Oriente, nombrar era conferir destino. Llamar a un hijo a Isaac fue para Abraham y Sara una acción que articuló la promesa en el presente. No solo un día tendrás un hijo, sino este niño será llamado risa. Esto nos enseña que la fe verdadera no se limita a imaginar un resultado, sino que lo nombra, lo bautiza y lo pone sobre la tierra con lenguaje profético. Para tu vida, la práctica consiste en nombrar la promesa en voz clara. No solo pedir, sino declarar con convicción la palabra que crees que Dios dijo. Nombra la restauración,
nombra la reconciliación, nombra la obra que esperas. Poner nombre es dar cuerpo a la esperanza, y desde la perspectiva bíblica, esto es un acto de autoridad espiritual. Tercera sección: la transformación de la incredulidad en confesión. Sara ríe antes, pero canta después. Esa trayectoria nos muestra que la incredulidad no es el final del camino, sino una estación dentro del viaje de la fe. La pregunta pastoral es cómo pasar de la incredulidad sincera a una confesión de esperanza que produzca alabanza. El camino incluye 3 movimientos: reconocer la incredulidad sin sentirse derrotado, traerla honestamente delante del Señor en oración y decidir declarar la verdad de la promesa aunque el sentir no la confirme aún. La confesión es un acto deliberado, repetir la verdad de Dios hasta que el alma comience a ajustarse a ella. Practica la confesión diaria. Elige una frase bíblica que corresponda a tu necesidad y repítela con voz firme cada mañana y cada noche. Con el tiempo, la confesión tendrá efecto en la imaginación emocional y en la realidad espiritual. Cuarta sección: ejercicios prácticos para transformar la risa en alabanza anticipada. 1. Escribe la promesa en una tarjeta y colócala donde la veas cada día. Cada vez que la mires, responde con una palabra que exprese gratitud anticipada. 2. Canta o escucha una canción que declare la victoria sobre tu situación. La música reconfigura la memoria y ayuda a que la risa se vuelva canto. 3. Practica la narrativa de la victoria. Al final de cada jornada, escribe 3 hechos pequeños que a tu juicio indiquen que la promesa se está moviendo. Estos ejercicios forman el músculo espiritual que transforma la reacción automática en una reacción de fe. Quinta sección: la risa como medicina del alma en la espera. La espera prolongada daña la esperanza. A veces la risa aparece no como burla, sino como defensa frente al sufrimiento. Sara, aunque confrontada con burlas ajenas, vivió una risa que mostró vulnerabilidad humana. Sin embargo, bien dirigida, la risa puede convertirse en medicina, reabrir la posibilidad de alegría en medio del dolor. Para quien sufre, Dios permite la risa que cura, no la que destruye. Por eso es vital aprender a acoger los momentos ligeros sin sentir culpa. La sanidad del corazón incluye momentos de genuina alegría, que en el tiempo preparan el terreno para la alabanza duradera. Sexta sección: la risa como testimonio público y herencia. Cuando la promesa se cumple, la risa deja de ser gesto privado para convertirse en testimonio que alienta a otros. La risa de Isaac se inscribe en la narrativa de la fe de un pueblo. Para ti, el testimonio de que Dios transformó tu incredulidad en alabanza será semilla para otros. Vive tu proceso con la visión de que tus risas futuras podrán alimentar la fe de quienes ven hoy tu lucha. Esto implica documentar el viaje. Escribe, graba, comparte la historia de cómo la promesa avanzó en tu vida. Tu legado será quizás la voz que ayude a otros a nombrar sus propias promesas. Séptima sección: el peligro de la negación disfrazada de fe. No toda negación de la duda es fe. A veces la negación es una máscara que oculta incredulidad no afrontada. La fe madura no niega la duda, la integra y la transforma mediante la palabra y la oración. Observa si tu risa es evasión o reconfiguración. Si detectas evasión, evitas hablar del tema, te forzas a sonreír sin clamar a Dios. Trae esa conducta a la oración y busca acompañamiento espiritual. La fe que sana es transparente y acepta la vulnerabilidad. Octava sección: prácticas litúrgicas para nombrar la promesa y celebrar anticipadamente. 1. La liturgia del nombre. En un tiempo breve de adoración personal, pronuncia la promesa en voz alta y declara el nombre que la resume. 2. Acto simbólico de la risa transformada. Sitúate frente a un espejo. Di en voz clara la promesa y sonríe de manera consciente, permitiendo que el cuerpo participe del lenguaje de la fe. 3. Escritura profética. Toma la escritura que mejor conecta con tu anhelo y escribe una carta a ti mismo desde la perspectiva de quien ya ha visto la promesa cumplida. Estas acciones integran palabra, emoción y cuerpo en la dirección de la fe. Novena sección: la risa y el perdón de la memoria. A menudo la risa aparece en el corazón como recuerdo de burlas o heridas. Sara soportó miradas y murmuraciones. Su risa final fue también una respuesta que venció la memoria oscura. Para que tu risa sea sanadora, es necesario practicar el perdón. Perdona a los que burlaron. Perdona a ti mismo por las reacciones pasadas y entrega de la memoria a Dios para que Él la renueve. El perdón libera la risa de su carga negativa y la incorpora como canto de victoria. Décima sección: culminación pastoral. La confesión que cambia la historia. La transición definitiva en la experiencia de Sara acontece cuando la palabra de Dios deja de ser una posibilidad distante y se convierte en confesión que brota de un corazón expectante.
Para el oyente, la invitación final es asumir una disciplina de confesión. Nombra la promesa con palabras claras. Agrégale un verbo de acción, por ejemplo. Declaro que mi hogar será restaurado. Profetizo vida donde hubo esterilidad, y anexa una postura de gratitud. Esta tríada, nombre, verbo, gratitud, es fórmula práctica que transforma la espera en camino hacia la manifestación. Acción concreta para el oyente. Hoy, escribe en una tarjeta 3 palabras que nombren la promesa, dóblala y guárdala en tu Biblia. Cada mañana, al abrir la Biblia, saca la tarjeta. Pronuncia las palabras en voz alta y añade la frase, gracias Señor por cumplir esto en tu tiempo perfecto. Hazlo durante 40 días. Observa cambios en tus emociones, en tus sueños y en tu capacidad para aceptar la alegría anticipada. Cierre de este bloque. La historia de Sara y la risa que ella vivió nos enseña que Dios no condena nuestra humanidad, la transforma. La risa que comenzó en la incredulidad se convirtió en himno generacional porque fue integrada en la confesión y en la alabanza. Nombra tu promesa, permite que tu risa sea resignificada por la palabra. Practica acciones concretas que den cuerpo a la esperanza y prepara tu testimonio para que la risa de tu futuro sea semilla de aliento para muchos. La promesa de Dios merece un nombre, y el nombre merece ser pronunciado con la voz de quien confía. La tienda de Abraham y Sara aparece en la Escritura como un lugar de tránsito y de encuentro. No es casual que la revelación de la promesa se articule en un contexto doméstico y abierto a la sorpresa. Los visitantes que llegaron, ángeles o mensajeros en la narrativa, transformaron un hogar cotidiano en un cruce de lo humano y lo divino. Para el creyente contemporáneo, esto significa que la espera no es necesariamente un retiro aislado, sino una disposición para recibir lo que Dios envía a través de personas, señales y circunstancias aparentemente ordinarias. Abrir la tienda fue abrir un lugar donde lo sobrenatural podía tocar lo cotidiano. Primera reflexión: la apertura concreta como postura espiritual. Sara no vivió en una fortaleza cerrada. Su tienda era hospitalaria. Esa decisión de abrir espacio para el otro es una imagen poderosa. La bendición a menudo entra por puertas que permanecen abiertas. Para tu vida, la invitación es hacer de tu corazón y de tu casa lugares de recepción. Esto no implica ingenuidad ni exposición irresponsable, sino una orientación de espíritu que dice, estoy dispuesto a ser sorprendido por Dios a través del otro. Practica hoy una apertura deliberada. Haz un gesto de acogida hacia alguien que necesite compañía o escucha y observa cómo eso prepara el terreno espiritual. Segunda reflexión: los visitantes como portadores de palabra y confirmación. En la historia, los mensajeros que llegaron a la tienda trajeron más que noticia, trajeron confirmación profética. Muchas veces Dios utiliza a otras personas para recordar, renovar o acelerar la promesa sobre tu vida. Mantén tus sentidos espirituales atentos a la historia que otros te cuentan. Una palabra profética, un consejo nacido de la gracia, un testimonio que te haga levantar la mirada. Cuando alguien toca tu tienda, no lo descartes apresuradamente. Examina si esa visita puede contener una clave divina. Tercera reflexión: hospitalidad y discernimiento. Abrir la tienda no es abrir la puerta sin sabiduría. Sara y Abraham supieron acoger con discernimiento. Aunque la narración presenta la llegada como providencial, la comunidad de fe enseña a recibir con sabiduría. Discierne las visitas que traen edificación de las que solo consumen. Pide al Espíritu luz para reconocer instrumentos legítimos de la promesa. En la práctica, esto significa orar antes de exponerte a aconsejadores, buscar confirmación bíblica y no depender únicamente de impresiones emotivas. Cuarta reflexión: la hospitalidad como acto profético. Recibir al otro es declarar que tus espacios están disponibles para el reino de Dios. Cuando la tienda se abre para escuchar y compartir, actúas proféticamente sobre tu vida. Anuncias que la promesa puede entrar. Transforma esto en ritual. Abre tu hogar o tu tiempo a alguien en necesidad al menos una vez al mes y hazlo con oración previa pidiendo al Señor que use ese encuentro para traer confirmación o avance sobre la promesa que guardas. Quinta reflexión: encuentros que corrigen la narrativa interior. A menudo las visitas transformadoras traen palabras que corrigen la historia que te has contado sobre ti mismo. Sara escuchó, oyó y recibió la palabra que reconfiguró su destino. En tu experiencia, presta atención a las frases que otros pronuncian sobre ti. Hay palabras que confortan, corrigen o reafirman la promesa. Permite que la comunidad hable la verdad sobre ti cuando es necesario. A veces un hermano ve en ti lo que tú no puedes ver por tu ceguera de sufrimiento. Abre la tienda al consejo piadoso y deja que tu relato interno sea revisado por la verdad. Sexta reflexión: hospitalidad que exige humildad.
Ser anfitrión del misterio divino requiere actitud humilde. No podemos creer que todo depende de nuestro esfuerzo. Sara y Abraham fueron anfitriones de la promesa sin convertirse en autores de ella. La humildad práctica se expresa en reconocer la obra de Dios y no atribuirte el mérito. En tus gestos de acogida, ora para que el Señor dirija el encuentro y conserva un corazón dispuesto a aprender, recibir corrección y aceptar lo que llegue en forma inesperada. Séptima reflexión. Prácticas para preparar la tienda interior. La tienda interior es tu espacio de intimidad con Dios. Debe estar limpia, ordenada y disponible. Algunas prácticas concretas para acondicionarla son: limpiar pensamientos negativos que ahogan la recepción, establecer tiempo semanal para hospedar la oración de otros, tener un rincón físico donde reposar la promesa, una Biblia abierta, una tarjeta con la palabra, una lámpara encendida simbólicamente. Estos actos son más que simbólicos. Ordenan tu ser para que lo divino se proyecte con más facilidad en lo humano. Octava reflexión. La hospitalidad financiera y la semilla que llama la bendición. En la narración de las promesas, la generosidad surge como un gesto de confianza que anticipa la provisión. Dar desde la fe, aunque la situación parezca limitada, es una forma de abrir la tienda a la multiplicación. Practica una semilla de generosidad consciente. Ofrece un recurso que represente tu confianza en la promesa, no como cálculo, sino como ofrenda que declara que crees en la provisión de Dios. Esta acción no garantiza resultado automático, pero es coherente con la lógica bíblica de que la bendición circula donde hay manos dispuestas. Novena reflexión. Hospitalidad que protege la esperanza. La tienda también es territorio donde se cultiva la esperanza y se repelen las voces destructivas. Protege tu espacio de reuniones y conversaciones que sembran desánimo. Invierte tiempo en la compañía de aquellos que alimentan la fe. Limita la presencia de quienes por costumbre traen desánimo. Esto es prudencia espiritual. La hospitalidad no obliga a aceptar todo, sino a seleccionar sabiamente con quién compartir el suelo de tu espera. Décima reflexión. El testimonio que nace de la tienda abierta. Cuando la promesa se cumple, la tienda que fue abierta se convierte en altar de testimonio. Sara y Abraham vieron cómo su casa temporal se convirtió en origen de una historia que afectó generaciones. Para el oyente, mantener la tienda abierta hoy es sembrar el testimonio del mañana. Documenta las visitas significativas. Registra palabras que fueron confirmadas y comparte esas historias para que otros se animen a abrir sus tiendas. Acciones prácticas concretas inspiradas en la hospitalidad de Sara. Programa una cena o encuentro mensual con personas de la iglesia o vecinos. Acompaña la comida con una breve oración pidiendo dirección divina para las promesas que llevan los presentes. Crea un libro de visitantes espiritual. Una libreta donde quienes llegan a tu casa escriban una palabra de ánimo o una oración. Relee ese libro en tiempos de duda para recordar la acción de Dios a través de otros. Antes de cada encuentro significativo, ora 5 minutos pidiendo discernimiento y receptividad. Al final, agradece y registra en una nota lo que percibiste. Practica la semilla mensual. Da una ofrenda especial como símbolo de que crees en la provisión de Dios aún en la espera. Hazlo con alegría y sin ostentación. Escoge a una persona que necesite compañía y visítala. A partir de esta apertura, ora para que el Señor envíe confirmación sobre la promesa de tu vida. Advertencia pastoral. La hospitalidad puede ser usada por espíritus de manipulación o por personas con agendas dañinas. Por eso es crucial el discernimiento, la oración y la sabiduría comunitaria. No te expongas imprudentemente, pero no cierres tu tienda por miedo. La bendición suele llegar por medio de la conexión con otros. Cierre de este bloque. La tienda de Sara se convirtió en espacio sagrado cuando fue abierta con fe, humildad y hospitalidad. Los visitantes trajeron palabra, confirmación y consagración. La promesa encontró así medios humanos para hacerse presente. Hoy te invito a preparar tu tienda interior y exterior para recibir lo que Dios quiere enviar. Abre espacio en tu agenda, en tu corazón y en tu casa. Acoge con discernimiento y gratitud. Y confía en que a través de encuentros sencillos, Dios puede traer la confirmación y el cumplimiento que tú esperas. Cierre y llamada a la acción. Has llegado al final de este viaje con Sara. Por haber permanecido hasta aquí, quiero felicitarte de corazón. Muy pocas personas perseveran hasta el cierre de una exposición como esta, y tu presencia demuestra que tu alma aún anhela que Dios hable. Si has llegado hasta estas líneas, es porque algo en ti no se conforma con respuestas rápidas ni consuelos superficiales. Has decidido beber hasta la última gota de la enseñanza y abrir el oído al Espíritu que sopla en la paciencia. Siéntete especial. El Señor valora a los que no se van antes de escuchar la promesa cumplida. Hoy hemos recorrido juntos el relato de Sara. Su espera que cultivó fe, el pacto que sostuvo su vida
la oración en la noche que la sostuvo, la obediencia que transformó su destino, la risa que mutó en confesión de esperanza, la hospitalidad que preparó el milagro, la gracia que floreció en su debilidad, la semilla que germinó para generaciones, la prueba pública que pulió su dignidad y, finalmente, la manifestación visible de la promesa. Cada enseñanza se ha entrelazado con la anterior porque la historia de la fe no es una suma de lecciones aisladas, sino una trama donde cada fibra sostiene a la otra. Hoy vengo a cerrar este tiempo invitándote a convertir lo escuchado en compromiso y a marcar con una señal concreta que no fuiste un oyente pasivo, sino un corazón dispuesto a transformarse. Primero, te doy una palabra de reconocimiento. Felicidades por tu constancia. Llegar hasta aquí te distingue entre muchos que meramente pasan porque te has expuesto al aprendizaje, a la corrección y a la esperanza. Siente en tu pecho la dicha de saber que tu tiempo, tu atención y tus lágrimas no han sido vacías. En esta hora haz una pausa breve y respira profundamente. Permite que la gratuidad de Dios te visite y reconozca la lucha por la que has pasado. La gratitud que hoy brote en ti será el principio de una nueva estación de confianza. Segundo, como señal de quien realmente escucha y quiere avanzar, te pido que comentes ahora la frase que he inventado para identificar a quienes llegaron hasta el final. Semilla de la promesa. Escribe exactamente esas 2 palabras en los comentarios. Al hacerlo estarás declarando públicamente que no solo oyó, sino que tomó la enseñanza, la hizo suya y quiere ser parte de la comunidad que espera y labra la bendición. Este gesto simple habrá actuado como testimonio delante de otros y como sello en tu propia conciencia. Tú eres de los que esperan con fe. No subestimes la fuerza espiritual de un testimonio público. Muchas promesas se mueven cuando la comunidad declara y sostiene. Tercero, un recordatorio pastoral sobre la suscripción. Si aún no estás suscrito a este canal, estás en el momento preciso para hacerlo. Ser suscriptor no es un acto vacío de algoritmos. Es una forma práctica de comprometerte con una fuente de alimento espiritual que puede sostenerte en futuras noches de espera. Si ya estás suscrito, gracias. Tu fidelidad vale y te pertenece el honor de saber que participas activamente en la difusión de palabra y esperanza. Si no lo estás, pregúntate honestamente si quieres seguir recibiendo alimento espiritual o si prefieres conformarte con fragmentos ocasionales. No te culpo, pero sí te invito a asumir la responsabilidad espiritual que un seguimiento consciente conlleva. Estar suscrito significa que te preocupas por tu crecimiento y por el de otros. No hacerlo cuando recibes un mensaje que te toca es dar la espalda a una oportunidad de fortalecer tu fe. Cuarto, quiero que sientas la urgencia sagrada de compartir este video. Hay personas que no tienen iglesia cercana, personas heridas y solas que necesitan escuchar que la promesa de Dios no se ha agotado. Al compartir este mensaje, estarás colaborando con una obra que trasciende pantallas. Estarás abriendo una puerta para que alguien reciba consuelo, dirección o la llave que libere su desánimo. Hazlo ahora si puedes, no lo relegues. Compartir no es publicidad, es ministerio. Quinto, algunas instrucciones espirituales prácticas y aplicables ahora mismo antes de cerrar. 1. Escribe en un papel la promesa que llevas y la frase semilla de la promesa. Léela en voz alta cada mañana durante los próximos 40 días. 2. Reserva un tiempo esta semana para hacer el ejercicio de la liturgia nocturna que describimos. Recuerda la palabra, ora con honestidad y guarda silencio expectante. 3. Elige una acción de obediencia concreta que realizarás la próxima semana en señal de fe. Una visita, una ofrenda, reconciliación, y pídele a un hermano que te haga rendir cuentas. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, son disciplinas que ordenan tu alma y la hacen receptiva a la obra de Dios. Sexto, una palabra sobre la culpa y la elección. Si en algún momento te descubriste dudando o riéndote de la promesa, no te condenes. Sara misma rió y sin embargo recibió. La fe no niega la fragilidad, la transforma. Toma hoy la decisión consciente de no permitir que la culpa defina tu relación con Dios. En lugar de eso, usa la experiencia pasada como combustible para una esperanza más madura y humilde. Si necesitas perdón, extiende a ti mismo la misma gracia que pidieras a otro. Pide ayuda pastoral si sientes que la duda te paraliza. Séptimo, un llamado a la permanencia. Quédate unos minutos quieto con la música y la atmósfera de este video al terminar. No lo pauses, permanece en silencio, agradece y dedica tu corazón a la alabanza y a la contemplación. En estos minutos pronuncia palabras de alabanza espontáneas y agradecimiento al Señor por lo que Él hará. No transformes la música en un fondo que cortar por prisa. Permite que sea puente que te conecte con el Creador y cierre la experiencia con reverencia. Octavo, proyecto comunitario. Si sientes que tu vida está recibiendo impulso,
Considera integrarte a un círculo de oración local o virtual para sostener la promesa. La intercesión compartida multiplica la fe y protege la esperanza frente a la amargura. Busca a líderes de confianza, comparte tu tarjeta de promesa y pide a otros que oren por tu caso. No camines solo. La tienda donde Sara vivía se convirtió en lugar de encuentro y confirmación precisamente porque no fue cerrada. Noveno, exhortación final. Mantén la humildad en la recepción de lo que Dios haga. Toda bendición es para servicio y multiplicación. Cuando el Señor obre en tu vida, que tu primera reacción sea alabanza y luego entrega. Ofrece parte de lo recibido para ayudar a quienes aún esperan. Haz testimonio honesto y enseña a otros a llamar la promesa por nombre. Décimo y último punto. Agradecimiento y bendición. Gracias por confiar tu tiempo a este estudio. Te bendigo en el nombre del Señor. Que la semilla que hoy plantaste en tu alma germine. Que la promesa que guardas se convierta en testimonio. Que la gracia que sustenta a Sara te sostenga a ti. Y que en el tiempo perfecto del Padre, la risa de incredulidad se convierta en canto de alabanza. No te vayas sin dejar tu señal. Comenta, semilla de la promesa. Da me gusta si este mensaje te tocó y si aún no lo hiciste, suscríbete para que esta palabra llegue a otros. Recuerda quedarte en silencio y en adoración hasta que la música termine para no romper la conexión que acabamos de construir. Que el Señor te encuentre perseverante, humilde y expectante.